Buenos días, tardes o noches. En esta breve presentación, porque es muy breve, hablaré sobre la Declaración de los Derechos Humanos, pero no completa, específicamente de tres artículos que están estrechamente relacionados entre sí y hablan sobre el trabajo, cómo se nos remunera y cómo esto afecta nuestra calidad de vida como seres humanos, ¿no? Y pues que al fin y al cabo es un derecho humano, un derecho básico. Entonces, sin más que decir, voy a empezar. Tenemos como antecedente principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la conocemos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que entró en vigor el 26 de agosto de 1789 y que básicamente fue creada a raíz de las revoluciones burguesas del siglo XVII y del siglo XVIII, es decir, la Revolución Inglesa, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. En esta última es donde se creó en la Asamblea Nacional y al fin y al cabo, pues este es el antecedente principal de la Declaración de los Derechos Humanos, como la conocemos. Sin embargo, la que nosotros conocemos entró en vigor el 10 de diciembre de 1948, después de los acontecimientos que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, y recoge 36 artículos, de los cuales estaremos revisando tres, como ya mencioné anteriormente. Eh, el programa de los derechos humanos fue primero una pequeña división de la sede de las Naciones Unidas, después de su creación, y sin embargo fue como ascendida en la década de 1980 hasta lo que conocemos hoy, ¿no? O sea, de que básicamente lo enseñan en las escuelas, de que es un conocimiento de, pues común, ¿no? Con conocimiento general, de cultura general. Entonces, pues sigamos con el primer artículo que vamos a revisar, que es el siguiente. Entonces, empecemos con el artículo 4, que dice textualmente, nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Cuál es la historia de la esclavitud? John Keegan, que fue un historiador, no dice que no puede ser rastreada exactamente porque ha existido desde las sociedades pastorales, que pues son sociedades antiguas, o sea, nuestros antepasados, y también puede ser rastreada a civilizaciones muy antiguas, por ejemplo, Mesopotamia, Grecia, Roma, Egipto, etcétera. ¿Y cuál es la característica de la esclavitud? Para que sea considerada esclavitud, tiene que ser considerada el ser humano como propiedad, o sea, como la propiedad que nosotros tenemos de nuestras casas, de las compras, de las cosas que compramos, etcétera. Es decir, no tienen derechos por sí mismos, sino que simplemente son como un objeto. Para delimitarnos en nuestro espacio territorial, que es México, nosotros tenemos la historia de la esclavitud en la Nueva España, es decir, el antecedente de México, empieza cuando trajeron, como aquí dice, 250.000 y 500.000 africanos y africanas para entrar de manera legal, es decir, eran considerados como propiedad y legalmente estaban registrados como propiedad a la Nueva España. A diferencia de países como Estados Unidos o otros países que tuvieron espacios de esclavitud en su historia, en México, pues la eh, cuando empezó a verse esto de la abolición, fue bastante reciente, que fue el 6 de diciembre de 1810, cuando se publicó el decreto de la abolición de la esclavitud, emitido por don Miguel Hidalgo y Costilla. Esto es más anterior o como un antecedente de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, que es mucho más reciente. Ahora bien, aunque nosotros digamos que la esclavitud está pues básicamente abolida, que ya no existe en la modernidad, esto es una mentira. Aquí nosotros tenemos cifras de que 50 millones de personas a finales del 2021, aquí no dice 2021, pero a finales del 2021 viven en esclavitud moderna. ¿Qué es la esclavitud moderna? Para irnos a cifras, por ejemplo, de estos 50 millones, 28 millones son en trabajos forzados, es decir, trabajos donde no son remunerados, justamente, donde tienen jornadas laborales de 14, 16 horas, que están en situaciones de higiene y seguridad básicamente inexistentes. Por ejemplo, en la industria de la confección, que está un poquito más abajo, que dice 60 y 75 millones de las personas que trabajan en la industria de la confección son vulnerables a la explotación.
Esto debido a que pues hemos escuchado de la industria de la ropa, que es una de las industrias más sucias que existe en el planeta, que hay personas en donde la mano barata es muchísimo más, muchísimo más barata, por así decirlo, de un país desarrollado, por ejemplo, China, India, etcétera, y se pueden contratar niños, mujeres embarazadas, personas que no están en situación de trabajar y pues es ilegal trabajar, el trabajo infantil también es ilegal, sin embargo sucede, ¿no? Y tienen estas zonas que son muy, muy malas y pues básicamente afecta su calidad de vida, su salud, eh, y son países subdesarrollados en donde la mano de obra es muy barata. También de en estos 50 millones de personas que viven en esclavitud moderna, estamos hablando de los 22 millones de personas que están en matrimonios forzados. Matrimonios forzados que también son vistos también como trata de personas y pues en algunas culturas incluso de matrimonios infantiles que pues básicamente venden a la niña como si fuera mercancía y pues básicamente de eso se trata la esclavitud, que tú ves a la otra persona, al otro ser humano como parte de tu propiedad y puedes comerciar y puedes explotarla como una herramienta. En México, nosotros tenemos estas cifras de que 7 de cada 1000 personas viven en condiciones de esclavitud moderna. Y iremos viendo más adelante a qué se refiere esta esclavitud moderna específicamente en México. Aquí tenemos que la trata de personas aumentó un 67.3% en México del 2020 al 2021 a pesar de estar en situaciones de COVID. ¿A qué nos referimos a la trata de personas? Pues, por ejemplo, al movimiento que hubo recientemente sobre las desaparecidas de Juárez, que existe mucha inseguridad, estamos en un narcoestado, básicamente, entonces es muy fácil conocer a alguien, el amigo de un amigo que ha vivido este tipo de situaciones, de secuestro, de comercio de personas, etcétera. De esta trata de personas, el 32.8% está relacionada con fines de explotación sexual. Y, por ejemplo, en 2020 se registraron 982 casos y para 2021 1305. ¿Por qué aumentó si estábamos, pues básicamente, en pues estábamos en el apogeo del COVID-19? ¿Cómo pudo haber aumentado? Esos son datos muy preocupantes y es muy preocupante que la trata de personas aumentó un 70% en México, bueno, un casi 70% en México, cuando a nivel mundial la trata de personas se redujo en un 11%. O sea, a nivel mundial se está reduciendo la trata de personas, sin embargo, en México está aumentando, lo cual es un dato muy, muy preocupante. Eh, por ejemplo, también tenemos aquí que el trabajo forzado se aumentó un 175.3% en este mismo periodo del 2020 al 2021. Y de todo este trabajo forzado, tenemos aquí de que también la mendicidad forzada. Estos son personas que básicamente son obligadas a mendigar y pues no obtienen ninguna ganancia de eso. O sea, están en las calles todo el día personas discapacitadas, personas con hijos, niños, bebés, etcétera, y pues tienen que entregarlo todo a otra persona, a una tercera persona. Entonces, esto también es una de las situaciones más preocupantes porque las vemos en las calles, pero no sabemos en qué situación están y pues si están en lo que estamos llamando esclavitud moderna. Ahora bien, el siguiente artículo, que es el artículo 23, que está más relacionado con el trabajo como lo conocemos pues en el mundo moderno, está dividido en 4 puntos que iremos viendo cada punto y si se está cumpliendo a nivel nacional, o sea, si estamos teniendo este derecho al trabajo digno, al tiempo libre, etcétera. Entonces, sigamos. El primer punto. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Aquí habla sobre la satisfacción en el trabajo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y junto con un estudio que se hizo con la OCC, apunta que el 75% de los profesionistas mexicanos no están satisfechos con su situación laboral actual. Es decir, que tienen problemas de depresión, que tienen
problemas en donde están sufriendo acoso laboral por parte de sus jefes, tienen jornadas insatisfactorias, tienen prestaciones mínimas o menos que las legales, o sea, de las mínimas legales. También existe otro estudio que se llama El Panorama Laboral en México y habla sobre que el 54% de los que están trabajando en México se sienten igual insatisfechos dentro de su ambiente laboral. Este es un porcentaje menor al que vemos aquí en este 65, facilitado por la OMS. Sin embargo, es también un porcentaje muy alto para las cantidades de personas activas que están trabajando en este momento y también las edades que están trabajando en este momento. Por ejemplo, los que no están jubilados, los que tienen que tener dos o tres trabajos, etcétera. Además, aquí tenemos que la tasa de desocupación de diciembre fue la más baja en 9 meses, de diciembre del 2023. Esto es porque cayó al 2,4%, según la encuesta nacional de ocupación y desempleo. Sin embargo, esta tasa de desocupación también está muy relacionada debido a que el empleo formal cayó un 13%. El empleo formal es aquellos que pues tienen contrato, tienen prestaciones, tienen derecho a seguro, que es muy importante en este país, etcétera. Y sin embargo, estamos hablando de que hay un gran porcentaje de personas que están trabajando en un empleo informal con condiciones seguramente que no cumplen con los mínimos requeridos según la ley. Ahora, el siguiente punto. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna al igual salario por trabajo igual. Esto es básicamente para disminuir la discriminación por raza, por creencias y por género. Nosotros tenemos bastante cifra negra, básicamente igual por el trabajo informal, por el empleo informal que tenemos, que pues no tenemos datos concretos. Sin embargo, la forma más fácil de ver que este punto no se cumple es en la brecha salarial que existe por género entre hombres y mujeres. Tenemos que el ingreso anual de la mujer promedio es 54,5% más bajo que el de un hombre. Esto según la OCDE. Este dato por sí mismo no es muy revelador porque también puede hablar de que las mujeres tienen menos participación en el empleo formal en México o de que realizan otro tipo de actividades, etcétera. Sin embargo, tenemos otro dato que es que los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34,2% mayor al de las mujeres. Es decir, que existe una brecha salarial por hora y puede ser rastreada con un porcentaje. eh, en la brecha que existe entre el salario que perciben los hombres y las mujeres, posiblemente igual por el mismo trabajo. Esto también se puede deber a que las mujeres tienen menor acceso a empleos bien remunerados y que están presentes en sectores que tienen peores condiciones que los de los hombres. También tienen menos posibilidad de obtener empleos que tengan un mayor nivel, es decir, como gerentes, subgerentes, directores, etcétera. Y pues esto también puede ser por la maternidad, de que existen varias empresas que toman esta condición como un factor de discriminación, de que te preguntan en la entrevista, ¿y tú piensas tener hijos o tienes pareja, etcétera? Como si eso fuera un obstáculo para poder realizar bien tus actividades laborales y por eso también se pagan menos a las mujeres en algunas empresas. Esta brecha de género que existe entre los ingresos que perciben las mujeres y los hombres es la más alta de los 37 países que conforman a la OCDE. Es decir, somos el peor país en igualdad de derecho al salario por trabajo igual en estos 37 países que son países desarrollados, por así decirlo. Ahora, el tercer punto del artículo 23 de la Declaración de Derechos Humanos dice que tenemos derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como pues, al ser humano, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Es decir, estos apoyos sociales que tenemos para gente desempleada, madres solteras, etcétera. Esto tampoco se cumple porque tenemos datos de que en 2018, como aquí dice, el salario mínimo representaba 40% de los ingresos de una familia de cuatro personas que se requería para no ser considerada pobre. Estos datos, ¿cómo se interpretan? Si una persona de estas cuatro, es decir, el padre de familia, la madre de familia, el principal sostén de la familia,
gana el salario mínimo, solamente tiene el 40% de los ingresos para no ser considerada pobre. Si es una familia de cuatro con dos hijos, mamá y papá, si los dos padres trabajan, solamente alcanzan el 80% de los ingresos para no ser consideradas pobres. Es decir, no alcanzan a tener una vida digna aún con dos trabajos. Es decir, cuando estamos hablando de este sueño, el sueño americano que tenían las generaciones anteriores, de que con un trabajo tienes para casa, carro, servicios y para tus hijos y solamente una persona tiene que trabajar, pues es completamente fuera de la realidad, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de las personas que trabajan en México ganan el salario mínimo. Y también no tiene que ser precisamente con datos concretos, sin embargo, porque tenemos el empleo informal que pues ganan a veces menos del salario mínimo, es decir, están por debajo de la ley. Eh, Cuando tenemos aquí igual otro dato del 2023, de que solo aumentaron este porcentaje a un 60% con el aumento del salario que hubo la reforma, es decir, que por lo menos dos personas tienen que trabajar para no ser consideradas pobres en una familia. Y pues, como mencionaba, en algunas situaciones tienen que trabajar incluso los hijos y están en situaciones muy precarias que no tienen acceso a una renta o no tienen acceso a casa propia, a un carro, a comida. Y pues las prestaciones que nos da el gobierno igual en alguna forma son insuficientes. Ahora bien, el último punto del artículo 23 es, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Un sindicato es una asociación de trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores y de los patrones. Esto según la Ley Federal del Trabajo, o sea, es algo que ya está respaldado por la Ley Federal del Trabajo. Existen indicadores de libertad de asociación y libertad sindical en México. Sin embargo, según los datos que nosotros tenemos, es que en 2019 entró en vigor la reforma laboral que estableció nuevas reglas de democracia sindical y negociación colectiva en el país. Esto fue con el objetivo de mejorar las condiciones sindicales y que fuera más fácil formar un sindicato y pues aumentar las empresas que estaban sindicalizadas para la defensa de los derechos y eh, combatir la precariedad laboral que existía en las empresas en ese entonces. Actualmente, en 2023, la afiliación de trabajadores a un sindicato, como aquí menciona, es de 12.7%. Es un muy poco avance tomando en cuenta que en 2019, antes de que pasara lo de esta reforma, teníamos un índice de 12.4%. Entonces, solamente hemos aumentado en empresas sindicalizadas, o más bien en trabajadores sindicalizados, un 0.3%, lo cual es muy poco, tomando en cuenta como comparación a países desarrollados donde existe un gran índice de sindicalización, como por ejemplo Dinamarca. Y el último artículo que revisaremos es el artículo 24 que dice que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Este es un derecho que entra mucho en discusión porque la mayoría de las personas no saben que es un derecho humano y también hay personas que tampoco saben que esto también está explícito en la Ley Federal del Trabajo. Entonces vamos a revisar cuáles son los datos que tenemos en México respecto a si se está cumpliendo o no este derecho a los mexicanos. Aquí tenemos que el artículo 24 está avalado por el artículo 69 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que por cada 6 días del trabajo el trabajador tendrá un día de descanso, es decir, trabajará de lunes a sábado o de martes a domingo, pero siempre con un día de descanso. Esto pues entra igual mucho en discusión porque hay personas que ni siquiera, o sea, que trabajan toda la semana, que trabajan de lunes a eh, domingo y este artículo igual establece que tendrá un goce de salario íntegro. A estas personas se los descuentan si tienen descansos de un día, etcétera. También tenemos que la CDMX está entre las ciudades con mayor tiempo de trazado en Latinoamérica, que no es poco porque el habitante promedio de la CDMX se hace 83 minutos en el transporte público diarios. Hay personas que se hacen dos, hay personas que se hacen tres, estando en la misma ciudad o viniendo de las periferias para trabajar, lo cual pues quita bastante tiempo del goce
descanso y también pues desgasta a la larga, ¿no? Psicológica y físicamente. Eh, por ejemplo, si tú tienes una jornada de 8 horas y te pasas 4 o 5 horas en el transporte público, solamente llegas a dormir a tu casa. Entonces eso básicamente es una violación de este derecho humano y tiene que ver con la regulación del transporte público. Luego tenemos la ley Silla, que fue avalada 20 de febrero recientemente y habla sobre que pues no pueden estar las personas paradas toda la jornada laboral, es decir, por 8 horas, lo cual hay personas que criticaron que cómo hacían esta ley, o sea, porque pues es algo obvio que las personas no pueden estar paradas las 8 horas laborales. Sin embargo, personas como atención al cliente, los meseros, trabajos que están muy poco remunerados y que tienen muy pocas condiciones de comodidad, sucede esto, ¿no? Esta ley silla pues podrá ayudar a las personas que al fin y al cabo, al final de su jornada quedan muy desgastados y que al final de su vida laboral quedan con enfermedades probablemente crónicas, por ejemplo, artritis o simplemente por el desgaste empiezan a enfermar eh, de diabetes, o sea, de cansancio, etcétera, y pues no tienen condiciones dignas de vida para su vejez. Tenemos que también los 12 días de vacaciones obligatorias que tenemos aprobadas por el Congreso de la Unión eh, para México. Y pues esto también es bastante reciente que se dieron estos 12 días de vacaciones. Sin embargo, en México, aún con estos 12 días de vacaciones, que creo que antes eran 6, sigue por debajo de los 20 días de vacaciones que tienen la mayoría de los países participantes en la OCDE. Entonces, el mexicano promedio casi no tiene descansos, a diferencia de países desarrollados que también están en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Y México está entre los países con mayor desbalance en el tiempo trabajado. Esto, el equilibrio entre la vida cotidiana y el trabajo es muy bajo en México. Como decía anteriormente, entre el transporte, el trabajo con jornadas más extensas de lo que otros países tienen y todas estas condiciones, el mexicano promedio tiene muy poco tiempo para desarrollarse en otros aspectos de su vida y para tener una vida que tenga descanso, para dormir bien y todo ese tipo de situaciones. Después de revisar estos 3 artículos que están relacionados de alguna u otra manera con el trabajo y con el tiempo libre que nosotros tenemos, con las condiciones de calidad de vida que nosotros tenemos con nuestras actividades diarias, podemos concluir que definitivamente en México y según las cifras que igual pueden como que reflejarse en otros países de Latinoamérica, no tenemos el acceso a estos derechos y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera el mexicano promedio sabe que se los deben de otorgar. Las condiciones laborales en México son tan precarias que se normalizan las jornadas de 10 horas, como mencionaba anteriormente, que la ley sí ya fuera obvia para algunos y fuera una salvación para otros. Estamos en un país con una desigualdad tan marcada que hay personas que ni siquiera pueden imaginarse lo que es ser parte de la esclavitud moderna, como mencionábamos al principio, de explotación sexual y de trabajo forzado. Y sin embargo, esto sigue sucediendo y debemos de saber que sigue sucediendo y que hay mucha cifra negra, es decir, que no está calculada. No tenemos conocimiento de estas cifras porque están por debajo de la ley, o sea, son cifras que probablemente nunca alcancemos a conocer y son mucho mayores de lo que nos podemos imaginar. Y pues por eso es importante, como aquí menciona en la diapositiva, que es necesario un compromiso constante en su defensa y promoción. En la defensa, pues por parte del gobierno y en la promoción por todas las personas que tengan la posibilidad de conocer sus derechos humanos, que puedan compartir el conocimiento con otras personas, a lo mejor que no tienen acceso a la educación, que también es uno de los artículos, que puedan conocerlo y puedan defenderlo con este conocimiento. A continuación, solamente veremos la bibliografía rápidamente. Y bueno, aquí está la bibliografía de la OIT, etcétera, que fueron los datos que estuvimos mencionando. Y aquí para consultar igual. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.